absoluto de clásicos cómicos que este próximo viernes, pasado mañana, tendrá lugar en el Teatro Calderón. Para ello me acompaña Jesús Peña, autor de la versión y director de escena del espectáculo, Luis Miguel García, protagonista de la misma, junto a Carlos Pinedo, Blanca Izquierdo, Anaí Van der Blik, Julio Lázaro, Borja Semprún y Teresa Lázaro. Este es el primer estreno de los previstos para la celebración, como ya les hemos venido anunciando en ocasiones anteriores, del aniversario de los 150 años de este querido Teatro Calderón. Y lo hemos querido así por la importancia de este proyecto y por ser los corsarios, pues nuestros artistas más representativos a nivel internacional, vallisoletanos de pura raza, y de lo cual desde luego este ayuntamiento se siente muy orgulloso. Estos clásicos cómicos, coproducidos por el Calderón, reúnen una serie de entremesas donde la mujer es protagonista y con las que nos reiremos de las aventuras de sus maridos y las estrategias de los amantes para encontrarse con ellas, lo que son sus codiciadas esposas. Yo creo que lo vamos a pasar bien, ¿verdad? Sí. Clásicos cómicos, por lo tanto, es un conjunto de piezas breves de carácter satírico, con canciones y bailes que en esta ocasión giran en torno a divertidas situaciones de esposas desquiciadas, amantes intrépidos y maridos burlados. Y como ya es habitual, a través de este espectáculo llegaremos también al público más joven, algo que también en lo que está poniendo muchísimo interés este teatro, gracias a por ese entusiasmo que estás realizando a este respecto. Bueno, pues decía que llegaremos al público más joven con la realización de 3 matinales escolares a partir de las 3 representaciones del próximo viernes, sábado y domingo, para hacer de esta manera llegar a los alumnos de secundaria lo mejor de los textos de nuestro siglo de oro. Teatro Corsario, después del éxito del Médico de su honra, ha querido volver a la escena con un espectáculo para conseguir la risa constante del público, una risa que yo creo que muchas veces nos hace falta. Y para ello ha contado con un importante equipo artístico que a continuación yo creo que mejor que nadie Jesús Peña les va a contar. Así que cuando quieras, Jesús, muchas gracias y te doy la palabra. Gracias, Mercedes. Efectivamente, un equipo artístico muy solvente del cual estoy absolutamente orgulloso. Este es mi segundo espectáculo como director de clásico dentro del Teatro Corsario. Como saben muchos de ustedes, he dirigido varios espectáculos de títeres para adultos dentro de la propia compañía, pero tras la muerte de Fernando Urdiales me he encargado de algunas de las producciones de los nuevos espectáculos de teatro clásico. Entonces dirigí El Médico de su honra, una tragedia, un drama terrible de Calderón, y ahora nos encontramos con lo que al parecer podría parecer lo opuesto, es decir, la comedia, la sátira, la obra de humor, los entremeses barrocos, con el nombre de clásicos cómicos. Muchos de ustedes saben que los entremeses eran unas historias cortas, un tipo de teatro breve, que se intercalaba dentro de los espectáculos de mayor longitud allá por el siglo XVII y también bastante antes. Pero digo lo del siglo XVII porque los entremeses elegidos para esta ocasión datan de ese siglo. Son autores muy importantes en su momento, ahora quizás algunos de ellos no tan conocidos, pero bueno, todos conocemos a Calderón de la Barca, un poquito menos a Luis Quiñones de Benavente, y otros tantos que tuvieron enorme éxito en su época y que ahora pues, bueno, no son tan conocidos. Esas historias, como digo, los entremeses, era un teatro muy cómico, muy popular, intercalado dentro de las obras largas, y que el público, quizás todo tipo de público, agradecía enormemente. Les parecía sumamente divertido y era una forma también de transgredir las normas. Con esos entremeses los autores se permitían ciertas licencias, era un poco el espíritu carnavalesco. Es decir, hoy nos permitimos una broma, una chanza, una burla de la rigidez institucional o también de las tramas más serias del teatro clásico. Entonces, nosotros dentro del Teatro Corsario pues vamos a hacer algo parecido. Yo he elegido un grupo de 5 entremeses, 5 entremeses barrocos del siglo XVII, en los que se cuentan historias bastante divertidas a partir de situaciones reconocibles, pero tratadas con un cierto sentido del absurdo.
Es decir, el humor es tan extremo, es decir, se llega tan lejos en la burla que nos puede parecer desmesurado, pero eso es precisamente lo que produce el humor. Quería contar también una cosa, creo que es importante. Aquí estamos haciendo un teatro inmoral. Al contrario de lo que pudiera parecer las obras del pasado, nos encontramos con un teatro inmoral al mismo tiempo que inocente. No se trata de hacer reivindicaciones ni de aplicar consejos al público sobre cómo deben actuar, porque el comportamiento de los personajes, desde luego, no guarda relación ni con los criterios morales ni con los criterios rígidos del comportamiento y de la convivencia. Esto podría parecer que no debiera hacerse, pero precisamente el humor consiste en ese tipo de cosas. Es decir, ya digo, hacemos teatro inmoral y al mismo tiempo hacemos teatro inocente. Muy bien, pues yo no sé si Luismi quieres añadir algo. Poca cosa. Como el hombre que soy en esto del teatro, que soy hombre para todo, pues tendría que agradecer la posibilidad que nos ha brindado esta casa de poder estrenar un espectáculo de clásicos en coproducción, porque de otra manera hubiera sido imposible, dadas las circunstancias actuales. El modelo de producción ahora mismo en este país está por los suelos, es decir, se vuelve un poco hacia atrás, no un poco hacia atrás, sino mucho hacia atrás, y cualquier cosa que sea además de un personaje o de dos personajes es toda una heroicidad. Por consiguiente, no tengo más remedio que agradecer a todos los que han participado, no solo en este espectáculo, sino en los anteriores, con Teatro Corsario, de haberse dejado aquí el cariño, la sangre y la risa. Eso me parece fundamental marcarlo, porque para nosotros remontar ahora este espectáculo, es decir, darle funcionamiento para amortizarlo, puede que sea un milagro otra vez. Espero que sí. Por lo demás, animaros a que vengáis a reíros un rato y a que consideréis que por mucho que se hable en los sismos del absurdo y del dada o el cubismo, esto en el teatro ya existía en el siglo XVII. Cualquier cosa está ya escrita, y cuando en el año 94 montamos Clásicos Locos, pues la gente nos preguntaba que si esos entremeses eran de ahora, y le dijimos que no, que eran de 1600 y pico. En este caso pasa lo mismo. Es una sorpresa verlos, es una sorpresa decir, pero ¿a quién se le ha ocurrido semejante barbaridad o semejante absurdo? Y por eso creemos que el espectáculo tiene un largo recorrido y que va a gustar. Simplemente eso, gracias. Podría añadir, bueno, que me gustaría que la prensa hiciera una fotografía o vídeo de todos los actores, porque los he traído, les he dicho, poneos guapos para venir a la rueda de prensa, así que me gustaría que les hicierais también una foto. He traído algunos de CDs con vídeo del espectáculo, más o menos 5 minutos, pero solo tengo 3, si alguien los puede copiar. ¿Se puede copiar desde aquí, Sara? ¿Podría ser? Bueno, yo los tengo aquí, ¿vale? Son 2 CDs y un DVD. Y hay vídeo y hay también fotografías. También quería indicaros, hemos estado hablando sobre la rueda de prensa, que creo que en este dossier figura la rueda de prensa, perdón, el pase de prensa que estaba previsto que se hiciera hoy, pero lo vamos a hacer mañana. Es decir, haciéndolo coincidir con el ensayo general, mañana, jueves a las 7, el Calderón abriría sus puertas para que la gente de prensa, fotógrafos y también personal de vídeo pudiera filmar el espectáculo, bueno, o
una parte, no nos filméis el espectáculo y lo publiquéis porque entonces nadie nos vendrá a ver. Solamente eso, que el aspecto promocional. Y ¿qué más os podemos contar? Que sí, que desde como lo que dice Luis Miguel, es también posible que al hacer teatro de humor, como también ha comentado Mercedes, estamos tan necesitados de humor que creemos que eso servirá para promocionar el espectáculo y para poder presentarlo en muchos lugares. Ya tenemos las ofertas de diferentes festivales de teatro clásico, que es también lo habitual en una compañía de estas características, pero que a lo mejor con esta aportación del humor, de tratar también de conectar con un público muy popular, el espectáculo es muy popular, es decir, también nos alejamos un poquito de la idea de un teatro clásico difícil, o difícil de entender a veces, o quizás por el lenguaje, quizás por otras circunstancias. En este caso, yo he tratado desde luego de hacerlo muy asequible, de que lo entienda todo el mundo, y también una cosa que creo que es fundamental en la actividad artística es tratar de conectar con diferentes públicos, también a través de diferentes lecturas de los espectáculos. Es decir, que desde el público más popular hasta el público más exigente y más entendido, es el que asiste siempre al teatro, el que busca innovación, el que quiere ver cosas nuevas. Yo espero que desde un público hasta el otro, es decir, que todo ese abanico disfrute del espectáculo. Al menos ese es mi intento y espero haberlo conseguido. Podríamos acabar con Chema, que no ha hablado nada, diciendo larga vida al Calderón. Dilo. Sí, lo habéis dicho todos, sí, larga vida al Calderón, larga vida a los actores, a Corsario. Bueno, pues nada, aquí estamos de nuevo, como comentaba Mercedes, es el primer estreno. No importa tanto las fechas, si antes del 29 de septiembre, después del 22 de septiembre, pero bueno, era la fecha que claramente Corsario y el teatro podíamos poner en pie, el Corsario podía poner en pie este espectáculo, y por tanto es el primer estreno de lo que está en esta temporada de este acontecimiento que vamos a ir celebrando a partir de ahora. Yo solamente deciros que sí vi el espectáculo, vi un ensayo la semana pasada en un teatro hermano, en Laguna de Duero, en la Casa de las Artes, y todo lo que han dicho es cierto. Son realmente fantásticas interpretaciones. Yo creo que me ha pasado la palabra a Luis Inés para que hable un poquito de él, porque sabía que lo iba a hacer, entonces dice, bueno, pues ya se le pasó a Chema la palabra, ya él dirá seguro que él está absolutamente arrollador y magnífico. Yo creo que realmente en todos los papeles, porque hace varios papeles, todos realizan varios papeles, todos los personajes están perfectamente dibujados, todos interactúan, cantan, bailan, mejor no, muy bien, cantan y bailan estupendamente bien, la música está también francamente bien, y es un espectáculo divertido. Que no es un musical, No, que digo que cantan, no he dicho que se pasan cantando toda la obra, pero cantan, sí, y lo hacen bien, y bailan y lo hacen bien. Y bueno, pues como os decía, Luis está magnífico. Yo creo que siempre sabemos las interpretaciones de Luismi y también de sus compañeros, lógicamente, pero en este caso yo creo que en fin, también tiene los papeles y los roles como para poder realmente sacar toda esa vena cómica que él tiene y que conocemos. Todos están magníficos, Borja, Anaí, Blanca, Teresa, por supuesto, sí, Julio, Carlos Pinedo. Y creo que realmente merece la pena tener una sonrisa, ¿no? Ese corsario que a veces se suda, y además que siempre lo hemos agradecido, ese corsario profundo, serio, en fin, postando esa voz, dándole al verso la importancia que tiene. Yo creo que es una de las compañías y más importantes en España a la hora de hablar de los textos clásicos. En este caso no dejan los clásicos, pero nos traen otros clásicos, ¿no? Estos clásicos realmente divertidos, con toda la picaresca española, con el enredo, en fin, hay mucha... Ya lo veréis, realmente, en fin, las mujeres deciden ciertas cosas, pero aquí hay mucho enredo y mucho, en fin, hay mucho bueno, sinceramente. Y bueno, pues eso, que viva Corsario, que viva el teatro, que viva el Calderón. Quería apuntar sobre lo que acaba de decir José María Viteri. Qué formal.
abundar sobre, es cierto, antes no lo he dicho, aunque sí que aparece en el dossier, ese protagonismo de las mujeres. Recuerdo que en la rueda de prensa que hicimos también con el médico de su honra salió este mismo tema. Quizás es una característica, no sé si mía o de que en estos textos, a poco que escarbemos, podemos observar cómo a veces de una forma explícita y a veces de una forma subterránea hay una reivindicación por parte de estos dramaturgos de la figura de las mujeres en el sentido de personas que tuvieron, a veces siguen teniendo, un rol despreciado o menospreciado o a veces ninguneado, y que con respecto a una sociedad demasiado rígida que no comprendía de forma coherente la participación de las mujeres en la sociedad. Es un tema que todos conocemos y que se ha dado tantas vueltas, pero que una vez más los entremesistas inciden sobre él y hablan sobre esas mujeres que necesitan hacer su voluntad y que, ya digo, aunque no se está haciendo un planteamiento moral sobre el comportamiento de esas mujeres, sí que las encontramos en estos entremeses como mujeres que se salen con la suya, que hacen lo que quieren, incluso eso a costa de transgredir normas que en muchos casos también nos parecen sensatas. En este caso, ellas se saltan a la torera esas normas, cometen todo tipo de infracciones, engañan a sus maridos, se borran de todo el mundo y acaban victoriosas. A mí me parece que, ya digo, que aunque no sea un planteamiento ético, sí que es un planteamiento que aquí, desde luego, merece la pena. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, a mí me gustaría, por ampliar precisamente esa reflexión que hacía sobre el papel de la mujer en el siglo de oro y cómo 3 siglos después pues, se puede entender el protagonismo de la mujer a través de estos entremeses. A mí me gustaría que valorara qué supone la incorporación de actrices jóvenes en una compañía tan consolidada como es Teatro Rosario. Son 2 preguntas. Pues la incorporación de las actrices jóvenes pues nos viene muy bien a nosotros porque ya tenemos 50 años. Entonces eso significa abrir un poco la espita, la sensibilidad, la fuerza que ellas tienen, y sobre todo hablando de 2 grandes profesionales como son ambas, pues aire fresco, porque vamos, yo jamás he hecho de galán aquí y ahora pues me siento padre y marido, por lo menos más querido por las chiquitas. Borja sí sigue haciendo de galán y Carlos, entonces es como savia nueva, no algo necesario porque nos tenemos que poner en las edades que tenemos y en la situación en la que estamos. También hay una cuestión práctica, es decir, necesitamos una adecuación entre la edad de los personajes y la edad de los actores. Entonces aquí de alguna manera nos aproximamos bastante a la edad de los personajes, es decir, que las actrices interpretan personajes de su edad y los actores interpretan personajes también de su edad, o casi. No hace falta mucho maquillaje. No hace falta mucho maquillaje ni demasiada caracterización, es cierto. Y luego la otra pregunta, pues sí, la relación de aquellos entremeses y la reivindicación de la mujer en el siglo de oro con respecto a la situación actual. Pues ¿qué te puedo contar? Yo creo que por supuesto han cambiado muchas cosas, no podemos decir que estamos igual, pero cuando uno lee la prensa y ve el maltrato a las mujeres y los crímenes y todo esto, ¿verdad? Y luego a veces que escarbas un poquito y también ves comportamientos muy machistas, incluso a veces de forma subterránea. Dicen, no se nota, pero sí, ahí está, hay un sustrato machista en muchas del comportamiento contemporáneo. Pues nos decimos que a lo mejor no hemos cambiado tanto como pudiéramos querer. Y también les ocurría a aquellos, a estos autores del siglo XVII, que también veían que por una parte las mujeres trataban de encontrar su lugar y seguramente en la sociedad
aquella sociedad no existía la permisividad que seguramente en estos entremeses se daba. Es decir, que ellas, como decía antes, entre comillas, se salen con la suya porque había como un resquicio que permitía el desahogo, de tal manera que las mujeres que asistían a estas representaciones también se sentían muy a gusto viendo cómo las mujeres triunfaban al final de la pieza. A lo mejor luego llegaban a su casa y me ocurría lo mismo, pero al menos en el teatro salían victoriosas y se sentían complacidas. Había mucho público femenino en el siglo XVII, estaban encantadas, y yo supongo que los autores también decían, para este público femenino vamos a darles una alegría que a lo mejor en su sociedad no se les daba. El hecho de recuperar un formato como el de Clásicos Locos obedece a una apetencia simplemente, a un deseo de reivindicar a estos autores que, como has dicho, son poco conocidos, o a lo mejor quizá a esas complicaciones que vivís ahora de las compañías para sacar adelante producciones que puedan hacer más complicado. Sí, bueno, la referencia al espectáculo que se llamó Clásicos Locos no tiene una relación directa con lo que estamos haciendo en la actualidad. Salvo a lo mejor que el título se parece y a veces dice, ¿estáis haciendo Clásicos Locos? No, Clásicos Locos es un montaje que me parece recordar del año 94, en 1994. Ya sabéis que nuestra compañía es muy vieja. Se hizo en su momento porque eran textos que merecían la pena, igual que hemos hecho otros tantos. Es que tened en cuenta que hemos hecho tragedias, dramas, comedias, farsa, performance. Hemos hecho todos los géneros. Y eso es un antecedente, pero no significa que como lo hicimos entonces, ahora lo recuperemos. No. Creemos que tenemos que seguir tocando diferentes palos, y lo último que hemos hecho es un dramón muy importante, muy interesante, del cual estoy muy orgulloso y que ha recibido además muy buenas críticas. Y ahora pues vamos a pasarnos al lado de la comedia, pero así de fácil, es decir, no es tampoco una situación desesperada de vamos a intentar recuperar el público, no se trata de eso. Vete a saber los próximos espectáculos en qué van a consistir, porque ni siquiera nosotros podemos asegurar cuál va a ser su temática. Pero de todas formas, desde luego, sí que hay un deseo ferviente de conectar con el público, y eso es mucho más fácil con un tipo de espectáculo como este que no con drama, por supuesto. Entonces hay que pensar en algo que habíamos tenido o habíamos soñado algunos en que ya estaba, es decir, que había un público que iba a ver el teatro de las compañías como nosotros en cualquier gran ciudad, y hay que pensar que ahora eso no puede ser, es decir, no es. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo por volver a entrar, por llegar al público, vamos. Y es más fácil así, riendo. Siempre, también podría añadir que siempre hemos intentado conectar con el público general. Nunca hemos tenido vocación, bueno, a lo mejor un año, de compañía elitista o marginal, o vamos a meternos en un sector muy especializado de festivales específicos de no sé qué. No, a nosotros siempre nos ha gustado el público total, todo el público, ya digo, como explicaba antes, que se pueda llegar con diferentes lecturas dentro de un mismo espectáculo, pero nunca hemos tenido, creo, vocación elitista. Comentabais que ya habíais recibido alguna invitación para algún festival. Yo no sé si hay ya alguna cosa cerrada de aquí a los próximos meses con este montaje. Pues sí, estaremos en los festivales de Chinchilla, Albacete, en Getafe, en Olmedo, en Peñíscola. Iremos también a un festival que hay de humor en el puerto de Santa María. Seguramente veremos a la Feria de Teatro de Castilla y León. Y hay todavía abiertas algunas posibilidades más. Eso es lo que está programado en verano, con algunas otras representaciones en festivales del Médico de su Honra también. Sí, nosotros continuamos haciendo los espectáculos habituales, seguimos siendo compañía de repertorio, seguimos siendo el Médico de su Honra y seguimos haciendo otros tantos espectáculos al mismo tiempo. A ver, eso también se intercala durante el tiempo de ensayos, como podéis comprender.
Yo cuando has dicho al principio que decís que era un teatro, has dicho inmoral e inocente. Inmoral. No he entendido muy bien por qué inmoral. Luego ya lo has explicado y lo he entendido, pero lo que no entendía entonces era por qué inocente. Cuando tenéis la ocasión de ser críticos, de reivindicar, de poner sobre el escenario algo que encima, como estás contando, es de actualidad, ¿por qué ser inocente y no ser todo lo contrario? Sí, que la palabra inocente a lo mejor no es la adecuada, pero yo sí que quiero señalar a lo mejor o contraponer la idea de que es extraño a lo mejor decir que estamos haciendo espectáculos inmorales, porque se supone que siempre un espectáculo o cualquier obra teatral parece que quieres decir algo, ¿no? Es decir, siempre tiene un componente o un aspecto de comunicar una idea para que el espectador reflexione sobre ella. Entonces, en este caso, la reflexión es difícil porque no le damos consejos a nadie sobre cómo debe comportarse, porque los personajes no se comportan bien. Ni las mujeres adúlteras que aparecen en la función, ni los esposos celosos y defensores del honor trasnochados, ninguno de estos se está comportando bien. Tampoco los amantes, ese sacristán que se mete por la mañana en la casa de la esposa para llevársela a la cama. No son comportamientos ejemplares, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, parece que hacemos algo que no se debiera hacer. En ese sentido, digo que es inmoral. Pero por otra parte, digo que es inocente en el sentido de que no hay una agresividad en el planteamiento, no hay una idea de romper con... No somos iconoclastas en el sentido de que queramos destruir el sistema, digo entre comillas. Es decir, no existe ese aspecto que nos pudiera aparecer como personas duras dentro del teatro. No, es un planteamiento más inocente, más popular. A lo mejor, cuando digo inocente, me estoy refiriendo a que lo que tratamos es de hacer reír, y cuando tratamos de hacer reír también estamos diciendo, y a lo mejor eso sí que es una idea moral, que aprendamos a reírnos de nosotros mismos. ¿Alguna cuestión más? Por el deseo expreso de Jesús, todos los artistas a la fotografía. Gracias.